Cuando el ser humano, hermanos, toda persona se acerca a un lugar religioso, busca de alguna manera sentirse cómodo, de alguna manera sentirse bien, encontrar la consolación en las palabras de nuestro Dios, encontrar la fortaleza espiritual que viene de nuestro Dios. Pero también desea ver el amor de Dios entre la hermandad. Y este es uno de los nuevos mandamientos que nuestro Dios, o que nuestro Señor Jesucristo, para ser más claros, con respecto al amor suyo, el cual debe de manifestarse en todos sus discípulos. Lo leíamos hace un momento precisamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Nos da mucho gusto tener entre nosotros visitantes que en esta mañana nos están acompañando. Sean bienvenidos. Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, en las palabras del Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Si el Señor, hermanos, hace esto, es porque Él tiene toda la autoridad. Recordemos lo que decía Mateo capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la suficiente autoridad para hacer un decreto en cuanto a un nuevo mandamiento. Y es por eso que Él dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y este es el tema precisamente. El deseo de nuestro Dios es de que, como hijos de Él, hermanos, nos amemos los unos a los otros. Este es el deseo de nuestro Dios. El deseo de Dios, hermanos, es de que una de las características que distingan a su pueblo, que distingan a su iglesia, es precisamente su amor. El amor de Dios. Que se manifieste en su iglesia. Que se dé a conocer, no solamente en su iglesia, hermanos, sino que también en toda la humanidad. Es por eso que el Señor dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os améis los unos para con los otros. Dios conoce, hermanos, la necesidad de todo ser humano. A veces el ser humano desea precisamente encontrar palabras de consolación, encontrar algún alivio, algún refrigerio, esperanza. El encontrar un apoyo también que le ayude en su necesidad espiritual, moral. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de reflejar precisamente el amor de nuestro Dios ante toda la humanidad. Porque el Señor sabe, hermanos, que mucha gente entre la humanidad desea conocer a Dios, desea conocer su amor. Y para eso está la iglesia. También para que dé a conocer el amor de nuestro Dios, porque Dios conoce la necesidad de todo ser humano. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tomemos con mucha solemnidad, es decir, con mucho respeto, este mandamiento que el Señor está estableciendo en su palabra. Que os améis los unos a los otros. Porque el no hacerlo, hermanos, el no hacerlo, no solamente ponemos en peligro nuestra permanencia como iglesia. Si llega a haber ciertos desacuerdos, ciertos desatinos, si llega a haber ciertos conflictos entre nosotros, hermanos,
Y si nosotros no operamos, no actuamos conforme al Espíritu o conforme al amor de nuestro Dios, hermanos, esta congregación tarde que temprano va a perecer, va a desaparecer. Pero es por eso que no solamente por su permanencia o estadía en este lugar, sino también por nuestra salvación. Porque lo que está haciendo el Señor es un mandamiento, y si nosotros no obedecemos a este mandamiento, estaremos entonces en serios problemas con nuestro Dios. Es muy importante entonces que nosotros tomemos muy en cuenta este mandamiento del Señor, que os améis los unos para con los otros. Lamentablemente, hermanos, cuando el amor de nuestro Señor Jesucristo no se manifiesta en su iglesia, ponemos en riesgo nuestra salvación, ponemos en riesgo nuestra estadía y no estaremos cumpliendo con el propósito eterno de nuestro Dios. Démonos cuenta entonces, hermanos, que lo que Dios nos pide es algo muy seriamente, que debe ser tomado en cuenta muy seriamente por todos nosotros. Si realmente amamos a Dios, hermanos, tenemos que amar a la hermandad. Pero muchas veces el amor, como lo platicábamos ayer con los hermanos, a veces el amor se toma en cuenta como un simple sentimiento sublime. De hecho, hermanos, el amor es el sentimiento más sublime y más hermoso de nuestro Dios. Es lo que sustenta su naturaleza, su ser y su poder también, su amor para con todos nosotros, para con toda la humanidad. Es parte de la naturaleza de nuestro Dios, el amar. Él lo decía muy claramente a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es parte de la naturaleza de nuestro Dios, su amor. Pero no solamente, hermanos, el amor es un sentimiento sublime. No solamente el amor es un sentimiento que nos pueda conmover. No solamente es un sentimiento que a veces se expresa como una necesidad, en donde el ser humano desea amar y ser amado también. El amor implica más allá de una mera atracción, más allá de un mero sentimiento. El amor implica sacrificio. Sacrificio. Es por eso que el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 13, cuando nos empieza a dar características de lo que es el amor, porque él decía que si él tuviese todo poder, toda ciencia, todo conocimiento y toda fe, de tal manera de que trasladase los montes de un lugar a otro, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si diere mis bienes a los pobres, dice, si aún diera mi cuerpo en sacrificio, si repartiese todos mis bienes a los pobres, dice, pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Y luego nos habla de las características de lo que es el amor, y luego nos dice, el amor es sufrido. Sufrido. Entendiendo, hermanos, de que si realmente uno ama, uno va a estar dispuesto a sufrir por aquel ser amado. Como muchas veces nosotros podemos darnos cuenta podíamos ver a través de otras personas cómo los padres a veces sufren por los hijos. Desde el momento en que nacen, a empezar a lidiar con ellos, al estar al pendiente del bebé, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y conforme va creciendo ese ser amado, la exigencia cada vez se va haciendo más y más y más grande. Y uno puede ver afuera de esa situación cómo los padres a veces sufren. Y luego después, en el momento en que ellos llegan a casarse y con la pretensión de formar un hogar, saben de que es algo sumamente exigente el traer un niño al mundo. Por eso bien dicen que la cosa no es, lo fácil no es tenerlos, sino que mantenerlos. Sin embargo, cuando llegan los hijos y cuando uno empieza a vivir con ellos, hermanos, uno empieza a amarlos intensamente.
Es por eso que nosotros como padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué le impulsa a una madre dar su vida por su hijo? ¿Qué le impulsa a un padre dar su vida por su hijo? ¿Acaso no es el amor? El amor es sufrido. El estar dispuestos a sufrir. El estar dispuestos a padecer. El estar dispuestos a luchar por aquel ser amado. Y es entendiendo entonces la naturaleza del amor, hermanos, no es fácil amar. No es fácil amar. Porque precisamente el amor exige demasiado. Sin embargo, si realmente se ama, eso no va a importar en lo más mínimo. Es por eso, hermanos, cuando el Señor nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor con que nos debemos nosotros amar debe de ser con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Con ese mismo amor que el Señor me amó a mí, con ese mismo amor yo te tengo que amar a ti. No con el mío propio. Porque el mío suele ser a veces egoísta. Suele ser a veces egocéntrico. Suele ser a veces engañoso. Con ese amor no. Debes de amar a tu hermano o a tu hermana como yo te amé. Y es por eso, hermanos, que de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si en verdad nos estamos amando los unos a los otros, o póngase a pensar, ¿podríamos decir que usted ama la hermandad? ¿Es usted de las hermanas, de los hermanos que ama la hermandad? ¿Realmente ama usted a la iglesia? Póngase a pensar. Más en esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Acaso no es el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 5 nos dice que la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Si nosotros no amamos a la iglesia, hermanos, no estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces démonos cuenta, hermanos, precisamente, si en verdad nos estamos amando los unos a los otros, en el amor de nuestro Dios, vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es por eso que el apóstol Pablo decía en Gálatas, vaya conmigo por favor, en Gálatas capítulo 6 y en el versículo 2, Gálatas 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y de esa manera, dice, se cumple así los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que implica, hermanos, el hecho de sobrellevar. El Señor lo que desea es de que cada uno seamos para el otro un confort, en alguien en el cual usted se pueda apoyar. Como a veces, cada uno de nosotros seguramente tenemos un pañuelito para las lágrimas. En el sentido de que usted confía en alguna hermana o en algún hermano para hablarle de sus problemas, para hablarle de sus aflicciones, para ser escuchada o ser escuchado. Y de esa manera desprenderse un poco de toda su carga que trae. Pero que usted sea como ese confort en donde usted pueda encontrar ese alivio, ese apoyo, en donde usted pueda desprenderse un poco de toda su carga para poder sentirse más ligera o más ligero. La palabra sobrellevad, hermanos, está en un modo imperativo. No es una opción, no es una invitación, es un mandamiento. Si está en un modo imperativo, es un mandamiento. Sean todos, dice el Señor, un apoyo, un confort para los demás. De esta manera estarán cumpliendo el mandamiento de nuestro Dios. Si nos cuesta trabajo, hermanos, obedecer a los mandamientos de nuestro Señor,
tomemos en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Mire, vaya conmigo por favor en Isaías, en el capítulo 53. Isaías en el capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dos palabras claves en cada versículo. Nótelo en el versículo 4. Ciertamente llevó él. La palabra llevar, hermanos, implica de que él tomó nuestra carga. Él tomó nuestro peso. Y en el versículo 5 dice: mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Se le impuso encima de él la carga de todos nosotros, mostrando así precisamente, hermanos, su amor principalmente a su Padre Celestial, cuando fue obediente a su Padre, y dejándonos también un gran ejemplo a seguir. Es por eso que el Señor nos dice en Mateo capítulo 11, Mateo 11 versículo del 28 al 30, hermanos, vaya conmigo a la escritura. Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El hecho de compartirlo es como cuando usted, mi hermana, mi hermano, recurre a un hermano para de alguna manera encontrar un consuelo, consolación. En una ocasión yo les he platicado, hermanos, de que en una ocasión mi esposa y yo fuimos a visitar a una hermana que estaba sufriendo de cáncer y se le estaba haciendo esa quimioterapia por un problema cancerígeno que tenía en su cuerpo. Y fuimos nosotros para visitarle, para consolarle, para animarle. Y como algunos de ustedes ya conocen la historia, fue al revés. Nosotros salimos confortados, salimos, hermanos, más motivados, más llenos de fe, porque pensábamos mirar a la hermana abatida en su dolor, desesperada en su agonía, sufriente en su angustia, compadeciente y tal vez hasta renegando de Dios por su suerte. Y fue todo lo contrario. Todo lo contrario, feliz, contenta por lo que estaba sufriendo, por lo que estaba padeciendo. Hasta decía: hermanos, yo ya estoy lista para ir con el Señor. Y vaya que estaba lista, porque hizo su servicio fúnebre. Ella se encargó de hacer su servicio fúnebre. Y nosotros salimos fortalecidos por ella. A veces, hermanos, a veces la bendición de Dios viene muchas veces de una forma muy misteriosa. Muy misteriosa. ¿Piensa usted que va a ser usted un pañuelo de lágrimas cuando de repente la situación se revierte? Y es usted quien a veces desahoga parte de su vida o parte de su aflicción, y es usted la que alcanza la bendición. Y eso es lo que Dios espera realmente. Améis los unos a los otros. ¿De qué manera? Sobrellevando las cargas, compartiendo también las aflicciones, las tribulaciones, los padecimientos, siendo un confort, siendo un alivio para los demás. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, o más bien la escritura nos dice en Gálatas 6:2, por eso mismo decía: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Solamente pensemos, hermanos, que cuando un hermano recurre hacia usted para encontrar apoyo y fortaleza, él desea encontrar ese apoyo y fortaleza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él lo desea encontrar de parte del Señor, no de usted en sí.
sino de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, en vez de darle amor, a veces, hermanos, a veces lamentablemente se encuentra la hermana o el hermano con prejuicios, con discriminaciones, con culpabilidades. Tú tienes la culpa, tú cometiste esto, tú mereces aquello. Y en vez de encontrar alivio, consolación, sale peor el asunto. Nos pasa lo que a veces, como los amigos de Job, que fueron con él, estuvieron sentados y empezaron a lamentarse. Y luego pues le decían a Job: tú eres un pecador, porque si estás en esas circunstancias, ¿por qué pecaste? No siempre es así, hermanos. Es por eso que debemos nosotros, hermanos, precisamente ser un apoyo, amando a nuestro Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, hermanos, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Que nuestros hechos sean honestos, sean sinceros. Que nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos sea sincero. Sea un amor activo que se manifieste en favor, hermanos, de la hermandad, en favor del plan de nuestro Dios. Otra de las cosas, hermanos, que si el amor de Cristo mora en nosotros, actúa en nosotros, vamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero también, hermanos, vamos a estar dispuestos a sufrir cualquier ofensa, cualquier agravio. Mira lo que dice Colosenses, vaya conmigo rapidísimo en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses, hermanos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, hermanos, que si en verdad el amor de nuestro Dios está en nosotros, vamos a estar dispuestos a soportar cualquier ofensa, cualquier agravio que venga de un hermano o de una hermana. Es decir, tenemos que estar capacitados y a la vez dispuestos, hermanos, a tolerarnos entre nosotros, a tolerar las deficiencias, a tolerar a veces la inmadurez de otro o de otra, la necedad de una o de otro, los errores que se cometen a veces. Tenemos que estar dispuestos a tolerar eso. ¿Por qué digo tolerar, hermanos? Porque la palabra soportar, que en el griego es anekome, implica el hecho de aguantar. Aguanta. Tolerar. El hecho de soportar, hermanos. Muchas veces, a veces soportamos la necedad, la negligencia de otras personas ajenas. Y a veces somos demasiado exigentes con lo que amamos. Y somos mucho menos tolerantes, mucho menos impacientes con los que amamos. Cuando debemos hacer todo lo contrario y hacerlo con todo el mundo. Cosa que comúnmente, hermanos, en ocasiones no estamos dispuestos a llevar a cabo. ¿Cuántas veces nuestro Dios tolera y soporta nuestros pecados? ¿Cada cuándo Dios nos tolera? ¿Cada cuándo Dios nos soporta? ¿Cada cuándo Dios nos perdona? Todos los días. Todos los días Dios nos perdona, hermanos, las fallas y errores que cometemos. Y dice el apóstol Pablo: de la manera que Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. A veces la gente hace esa rogativa cuando dice, en cuanto a la oración al Padre,
cuando dice perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una oración de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando Él decía perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de una forma anticipada el Señor está diciendo, así como tú estás dispuesto a perdonarme, yo también estoy dispuesto a perdonar a mi semejante. Y debemos de hacerlo, hermanos, porque es el amor que opera y actúa en nosotros. Isaías en el capítulo 56, vaya conmigo a la escritura, Isaías en el capítulo 55, 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, extenso en perdonar. La misericordia de nuestro Dios, hermanos, es tan extensa. Ayer que platicaba precisamente con un hermano con respecto al amor y a la severidad de nuestro Dios. Tanto la bondad y la bondad, la mansedumbre, la misericordia de nuestro Dios, hermanos, si la queremos medir como en un galón de agua, la misericordia de nuestro Dios, hermanos, es más o menos como un 98% de capacidad. El 2% que le falta es la severidad de Dios. Es decir, la misericordia, la paciencia de Dios tiene un límite. Pero démonos cuenta cuán extensa es la misericordia de nuestro Dios. Después viene la severidad. El Señor decía en Apocalipsis 3, versículo 19, he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es severo nuestro Dios, pero no sin antes haber sido altamente, inmensamente paciente, tolerante. Y tenemos que tener esa cualidad, esa virtud, esa característica de nuestro Dios. El ser también nosotros tolerantes con nuestros semejantes y mayormente con los que amamos. Aunque recordemos, Dios, hermanos, es un Dios sensible a las ofensas. Es un Dios sensible al dolor. Es un Dios, hermanos, que también se le acaba la paciencia. Pero así también nosotros, aunque seamos personas sensibles a las ofensas, aunque seamos personas sensibles al dolor, tenemos que tener, hermanos, ese aguante de saber tolerarnos, saber soportarnos entre la hermandad. Y a veces tenemos que soportar, hermanos, la inmadurez, tal vez, de algunos hermanos, que a veces nos hacen mal, que tal vez no se están dando cuenta porque están siendo utilizados por Satanás. Y lo que usted debe de hacer, es por eso yo le he aconsejado a algunos hermanos, a algunas hermanas, mi hermana, mi hermano, ore por él. Yo me acuerdo de la vez que tuve un problema con un hermano allá en Nuevo Laredo, y yo platicando con algunos hermanos, y es que este hermano me está causando mucha complicación en la obra del Señor ahí, hermano, me está creando muchos problemas entre la hermandad. Y un hermano me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer, mi hermano? ¿Qué? Ora por él. Ay, a veces ya me costaba trabajo tratar con él, porque ya estaba llegando al punto de que ya no le podía ver con agrado. Y me dijo, ora por él. Ámalo. Ámalo, hermano. Ora por él. Y ayúdale. Y tuve que hacer eso, si es que realmente amo a Dios. Porque fíjense lo que dice el apóstol Juan, hermanos, allá en Primera de Juan. En el capítulo 9, en el capítulo 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y dice, y no hay en él, y en él no hay
tropiezo. No hay trampa, no hay pecado. Pero el que aborrece a su hermano no está, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces démonos cuenta, hermanos, que precisamente esto suele pasar, si es que realmente no nos estamos amando. Por último, hermanos, simple y sencillamente vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. No solamente hay que estar dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, no solamente tenemos que estar dispuestos a tolerarlos, a soportarlos, si es que realmente el amor de Dios está en nosotros, sino que por último tenemos que estimularnos al amor y a las nuevas obras. Y con esto termino, mire, vaya conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca, que en cualquier momento se puede llevar a cabo. Pero precisamente, hermano, dice, considerémonos, que nos tomemos en cuenta. El hecho de tomar en cuenta es el hecho de pensar en tu hermano. Piensa en tu hermano, piensa en tu hermana. Si la ves de que no participa mucho, si la ves de que está muy pensativa, si la ves de que está muy ajena a los asuntos o cosas así, hermanos, acércate a ella, acércate a él. Y trata de ayudarle, no juzgándole, no con una actitud prejuiciosa, sino más que todo el saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Muéstrale tu amor y tu apoyo, y tu fortaleza y tu ayuda también. Y es por eso que dice, considerándonos unos a otros, dice, para estimularnos. ¿Saben lo que pasa? Que cuando se hace una operación de corazón, hermanos, cuando se hace una operación de corazón a corazón abierto, que cuando después se cierra el corazón para que empiece a volver a latir, ¿saben lo que hace el doctor? El doctor mete su mano y agarra el corazón y lo usa como una esponja, lo empieza a apachurrar, ¿ok? Hacer esto. Es como excitar, es como reavivar, se dice. ¿Ok? Este es el término que se está usando cuando dice precisamente estimulándonos. La palabra estimular, hermanos, en el griego es paroxusmos, que indica la acción de avivar. Este es el movimiento que hace un doctor. En una operación con su mano toma el corazón y lo excita para que vuelva a latir y vuelva a revivir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, hermanos? Que cuando tú veas a un hermano o un hermano que tenga poco ánimo, que está pasando por problemas y que se está desanimando, que tú seas la mano de Dios. Que tú vayas y abras su corazón con su palabra y le ayudes a que vuelva a la vida. Traerle a la vida de nueva cuenta. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue la mano de Dios para todo el mundo. Si usted y yo estamos aquí como hijos de Dios, como cristianos, fue gracias a esa mano poderosa de nuestro Dios. Mediante nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio una nueva vida en Cristo. Tocó las más fibras humanas de nuestro ser, hermanos. Reavivó nuestro corazón mediante su palabra y nos trajo a la vida. Ahora nosotros tenemos que hacerlo, precisamente. Si realmente, hermanos, amamos a la iglesia, si realmente hay amor entre nosotros, entonces vamos a ser participantes de las mismas cargas. Vamos a ser participantes en cuanto a la tolerancia, en cuanto al hecho de soportarnos, pero también vamos a ser participantes, hermanos, en cuanto al hecho de animarnos para el amor, dice, y para las buenas obras. Y de esta manera, hermanos, trabajar juntos en armonía, conforme al amor de nuestro Dios. Porque el deseo de nuestro Dios, hermanos, es de que en su iglesia, en su pueblo, se refleje su amor. Su amor. Y si nosotros, hermanos, somos esto, una congregación que se apoya en sí misma, que aprende a soportarse, a tolerarse, a perdonarse, y aprende precisamente a ver por las almas de los demás, el propósito de nuestro Dios se habrá cumplido para su honra y gloria.
Mientras entonamos un canto, un himno de alabanza, les invitamos a que juntos entonemos este canto de alabanza a nuestro Dios. Nuestro hermano Tony ya está a cargo de este canto que entonaremos para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermano Tony, por favor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro Señor Jesucristo.